Quiero dar un saludo muy especial a todos mis hermanos y a todos los que se pueden conectar en a través de los medios a esta enseñanza. Es la oportunidad para estudiar juntos la Biblia. La semana pasada hablamos sobre Jesús como el Salvador. Todos nosotros necesitamos un Salvador y estuvimos exponiendo Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. A partir de esa enseñanza y de reconocer que todos necesitamos un Salvador, hoy vamos a hablar sobre ese Salvador maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, y durante 2 domingos más, hablaremos de un texto que expresa de manera es muy grande, muy amplia, la acción de Jesús, la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo al salvarnos. Les hablo de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Filipenses 2, 5 al 10. El título de nuestra enseñanza el día de hoy: Jesús, Dios hecho hombre. Y les voy a explicar en un momento por qué hemos puesto este título, a razón, por supuesto, del texto bíblico que vamos a leer a continuación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Miren lo que dice la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Durante estos 3 domingos estaremos hablando de estos versículos, exponiendo esta gran verdad de que Jesucristo es nuestro Salvador. Y comenzaba diciéndoles hace un momento que el título de nuestra enseñanza hoy es Jesús, Dios hecho hombre. El solo título describe 2 verdades fundamentales, trascendentales para nuestro interés de entender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dice que es Dios y que se hizo hombre. Jesús es Dios y para el cumplimiento de su propósito redentor se hizo hombre. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, no enfrentó la cruz como hombre, lo hizo como Dios, y aquí estaremos ampliando un poco más estas verdades. Yo quisiera invitarle por un momento a que considere lo difícil que nos queda como seres humanos hacer cosas que consideramos no debiéramos estarlas haciendo porque tenemos posiblemente una preparación académica o una posición laboral o un conocimiento de algún tema que nos impide, permítame usar esta expresión, rebajarnos, humillarnos a hacer algo que creemos que otra persona debiera hacerlo. Se lo explico de la siguiente manera. Hay personas a las que se les complica muchísimo hacer algo en lo que se consideren que están siendo humilladas o algo por el estilo. Y aparecen entonces conceptos tales como que lo haga otro. Yo ya tengo tal preparación académica o tengo tal formación profesional o sé hacer esto, sé hacer aquello. ¿Por qué tendría yo que hacer eso si eso es trabajo de otra persona? Por ejemplo. O aparecen frases comunes, ¿no? Como las famosas, usted no sabe quién soy yo, luego, y comienzan a
por su orgullo o por su mala actitud, querer compararse con otros y con ello incluso no estar dispuestos a nada que atente contra su posición, contra su postura, contra su calidad de vida o algo por el estilo. Les estoy hablando de lo difícil que es para nosotros como seres humanos hacer cosas que pongan en riesgo nuestra tranquilidad, nuestra comodidad o nuestra seguridad. Pues bien, Jesucristo es un ejemplo maravilloso de todo lo contrario. Y yo quiero invitarles por un momento a que piensen en cómo Jesús, siendo Dios, repito, cómo Jesús, siendo Dios, se humilló tanto que incluso llegó a la máxima humillación o a la mayor humillación de hacerse hombre, de hacerse como uno de nosotros. Porque desde nuestra postura sería fácil decir, bueno, se hizo como yo o se hizo como uno de nosotros, pues se puso a nuestro nivel. Ok, desde nuestra postura es algo entendible, algo como razonable, pero desde el lugar de Dios, rebajarse tanto, humillarse tanto que se hizo como uno de nosotros, tenemos que con ello entender la grandeza de la obra de Dios. Es tan así que podríamos por un momento pensar en que Jesús, con toda su gloria, con todo su poder, con toda su grandeza, escúchenme esto, Jesús es el dueño de todo lo existente. Jesús intervino en la creación. Jesús interviene diariamente, permanentemente en que este universo subsista. La Biblia dice que todo fue creado por Él. La Biblia dice que todo subsiste por Él. La Biblia dice que el Señor Jesús merece gloria y honra eterna porque es Dios, porque es Salvador, porque es Redentor. Y sin embargo, a pesar de tanta grandeza, se redujo a ser un óvulo fecundado en el vientre de María. Siendo tan grande, tan poderoso, tan glorioso, se redujo a estar unos meses de gestación en el vientre de María. Les hablo de que siendo Dios, se hizo hombre. Por eso esta frase que quiero leer con ustedes, que intenta resumir un poco las verdades que en esta mañana quiero compartirles. Debemos reconocer la perfección de todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente la perfección en todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es de admirar cómo toda su vida, desde que nació hasta que murió, resucitó y fue al cielo, todo siempre fue hecho con perfección por medio o como obra de nuestro Señor Jesús. Quiero hablarles de 3 cosas perfectas que hizo Jesús con base en el texto de Filipenses capítulo 2. Vamos a tocar hoy los versículos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Primera acción perfecta, la reacción perfecta de Jesús. Allí en su celular llegaron los mensajes ya de la enseñanza de hoy para quienes tengan acceso a él. La reacción perfecta. Y vamos a ver el versículo 5 y note cómo la palabra describe esa reacción tan increíble de Jesús ante la situación que vivía la humanidad. La Biblia dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La invitación, el llamado, el mandato que hace aquí la Escritura es a tomar una forma de pensar. Aquí lo relaciona con la palabra sentir. Haya este mismo sentir, una misma manera de pensar, una manera correcta de reaccionar conforme a lo que hizo Jesús. Y es que la Biblia
nos muestra varias escenas de la vida de Jesús donde Él reaccionó de manera increíble, y sus reacciones tan perfectas nos dejan un legado digno de ser imitado. Por ejemplo, cuando a Jesús lo vendieron, cuando lo entregaron, Jesús no reaccionó con malas actitudes ni con malas acciones. No reaccionó mal. Habló con Judas y a Judas le dijo con un beso: ¿me entregas? Cuando lo entregaron a la cruz, lo crucificaron, Él no murió reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué me permites esto? Dios, una frase que uno utiliza: ¿dónde estás, Dios? ¿Me dejaste solo? ¿Qué hice para...? Yo no me merezco esto. Una frase que usamos a menudo, ¿no? Yo no me merezco esto. No merecemos cosas peores, por supuesto, pero así decimos: yo no me merezco esto, Señor. Pero a cambio de todo eso, Jesús murió diciendo: Señor, perdónales porque no saben lo que... Murió pidiendo perdón por sus enemigos, no reaccionando mal, no pidiendo juicio contra ellos, algo por el estilo. Cuando Jesús fue amenazado, amó. Cuando fue acosado, amó. Cuando fue burlado, hizo silencio, amó. Cuando se intentaron echarlo de un pueblo, de una ciudad, amó. Cuando intentaron persuadirlo para que no predicara, amó y siguió haciéndolo, siguió predicando. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo actúas tú cuando algo te ocurre y te saca de tu lugar, cuando te lastiman por algo, cuando te dicen algo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas ante la frase que te hiere o ante la acción que te molesta? ¿Como Jesús? ¿O reaccionas a tu manera? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dos cosas en este versículo 5. Primero, que en nosotros tiene que haber este mismo sentir. Miren lo que dice la Biblia: haya en ustedes esta misma manera de reaccionar. Primero, es un mandato. Es un mandato. ¿Para quiénes? ¿Para unos? Para el pastor, para el líder. No, para todos. Aprendamos a reaccionar. Y qué duro nos queda eso. Sufro con eso. Lucho con eso. Con reaccionar correctamente ante las cosas que pasan a diario. Y tristemente con los primeros que reaccionamos mal son con los de la casa, ¿no? Porque a veces ni con los que trabajan con uno, ni los que estudian con uno, ni los vecinos, porque uno les tiene ese respeto o algo así. En cambio, con los de la casa a veces vamos en lastre contra ellos. Aprenda a reaccionar. Dice la Biblia: haya en ustedes este sentir. Es un mandato, es un imperativo. Esto debe pasar en la vida de cualquier creyente. Y luego dice, versículo 5, este mandato que hubo también en Cristo Jesús. ¿Saben qué? En segundo lugar, con respecto a la reacción del Señor, es que Jesús siempre fue un ejemplo a seguir. Por ejemplo, un día encontró en el templo que estaban haciendo trampas con las ofrendas. A la entrada vendían las ovejitas para que la persona entrara y las viera como ofrenda. Entonces la persona llegaba, compraba la oveja y entraba. Ya eso estaba mal hecho, porque la oveja, ¿de dónde debía conseguirse? Debía traerse de la casa. Y se volvió eso, hay un comercio ahí en la entrada de la esa. Y entraban la oveja, decían que se la entregaban al sacerdote, pero no se la entregaban, y la volvían a sacar por otro lado y la volvían a vender. Y se volvió eso un tráfico ahí de ofrendas, una cosa impresionante. Y entró Jesús y vio semejante desorden, semejantes cosas, y agarró un azote, un surriago aquí en el llano, un azote, y los agarró a fuerte a todos y les tumbó las mesas. Y uno podría decir: ¿sí ve? Ahí Jesús reaccionó mal, Jesús pecó. No, Jesús nunca pecó, porque si Jesús hubiera cometido un solo pecado, su sacrificio hubiera sido en vano. Él nunca pecó, pero le dio rabia. Sí, la Biblia dice que nos puede dar ira, pero no debemos pecar. Usted puede sentir ira,
Puede sentir molestia por algo. ¿Cuál es el tema? No peque. Porque de la ira al pecado hay apenas unos segundos. Entonces, la invitación que hace aquí el apóstol Pablo es: ustedes tienen que seguir el ejemplo de Jesús. Sientan como Él, vivan como Él, reaccionen como Él. Y entró y los azotó y los castigó y les tumbó las mesas y puso en orden el templo, cumpliendo lo que dice la Escritura. El templo, mi casa, casa de oración será llamada, no una cueva de ladrones. Porque eso ocurrió en el Antiguo Testamento y se confirmó en el Nuevo Testamento. Este lugar es un sitio donde, claro, compartimos, podemos reír un poco, compartimos alimentos. Ahorita no, pero lo hacemos normalmente. Tomamos un cafecito, hablamos, nos quedamos más tiempo. Es un bonito lugar para compartir, pero debe haber reverencia, debe haber respeto en este lugar. Y entonces Jesús hizo las cosas correctamente y nos dio un ejemplo para hacerlo. Ahora, ¿en qué reaccionó aquí? Jesús está reaccionando al pecado de la humanidad. Hay una condición de muerte espiritual, un estado de condenación para la humanidad, y Jesús, al ver esa situación, reacciona ofreciendo su vida, sirviendo de sacrificio para el perdón de los pecados. Es decir, Jesús está diciendo: yo estoy aquí para poner remedio a la condición pecaminosa y de condenación de la humanidad. Y estoy aquí dispuesto a entregar mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la persona que después crea en mí como Salvador sea salvo. Entonces Jesús está reaccionando a la necesidad de un pueblo. Jesús está reaccionando al dolor y al pecado de la humanidad. Damas y caballeros, es que Jesús tuvo compasión del pecador. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró, dice la Biblia. Y estaba frente a la tumba y Jesús lloró. Y la mayoría de nosotros creemos que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto. No, Jesús sabía que lo iba a resucitar. Entonces no lloró por Lázaro. ¿Por qué lloró? Jesús estaba llorando por el pecado y la incredulidad del pueblo que estaba alrededor. No por Lázaro. No por Lázaro. Entonces, a partir de esa verdad, entendemos que Jesús reaccionaba con compasión por los pecadores. Y nos está diciendo: ustedes deben reaccionar igual. Tengan compasión de los pecadores, tengan compasión de los que están alrededor suyo, trátenlos bien, hablen bien con ellos, prediquen el evangelio, reaccionen correctamente. Una mujer se sube a un bus hace ya varios años, un hombre sube también, el señor saca sus esferos, está vendiendo esferos, dice que es cristiano y comienza ahí su venta, y entonces dice: porque Juan capítulo 3 versículo 16 nos invita a creer en Jesús como Salvador. Y la señora se queda así, seriota, y le dice: dígame qué dice Juan 3:16 al vendedor. Y el vendedor se quedó viéndola y lo dijo como con molestia también. Yo me acuerdo muy bien de la cara de ese señor, lo dijo como con molestia. Y le recitó el versículo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la señora sacó un billete y se lo dio. Sí, se lo sabe. Y le dio el billete al muchacho. Entonces yo me quedé viendo a la señora y después de un rato de pensarlo le dije: señora, ¿usted sabe qué dice primera de Juan 3:16? No sé. Y yo le dije: se le nota. Tal vez estuvo mal de parte mía. Tal vez reaccioné mal. Pero me incomodó. Hombre, si quieres ayudar a alguien, ¿por qué tienes que exigirle que sepa el versículo? No, ayúdelo y ya. La Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Punto. ¿Sí? En fin, lo intentó, creo yo, hacerlo quedar mal delante de los demás. Es que Juan 3:16 dice que Jesucristo dio la vida por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primera de Juan 3:16 dice que así como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los demás. No sabemos Juan 3:16, pero no nos sabemos primera de Juan 3:16, porque Juan 3:16 habla de lo que Jesús hizo por nosotros, y primera de Juan 3:16 habla de lo que nosotros debemos hacer por los demás, y no queremos hacer. Nosotros no queremos dar la vida por otros, no queremos sacrificarnos por otros. ¿Qué? ¿Dejar de comer yo para que otro coma? ¿Dejar de vestir yo o mis hijos para que otros vistan? ¿Dejar de tener yo para que otros tengan? No, Señor, esto es lo mío. Y hay esa
problema para ayudar a otros, para dar la vida por otros, cuando es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Jesús tuvo una reacción perfecta, y ahora miren lo segundo en el versículo 6, tuvo la actitud perfecta, una actitud perfecta. Y este versículo 6 describe una actitud sin igual. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién era Jesús? Dios mismo, siendo en forma de Dios. Ese siendo en forma implica que era igual que era Dios. Algunas versiones bíblicas dicen siendo Dios, punto. No dan otro adicional ahí. Siendo Dios, Jesús, siendo Dios. Mira, primero en ese punto 2, no le importó su divinidad. No le importó. A otros, no, es que yo soy el dueño, yo no voy a eso, yo no hago eso porque yo soy el dueño. No, es que yo tengo un título y entonces como tengo ese título yo no puedo hacer ese tipo de cosas. No, es que y luchan para hacer algo que consideran les degrada como persona. Les degrada, les baja de nivel. Entonces a Jesús ¿qué tal que a Jesús le hubiera importado? Venga Jesús, tú eres mi hijo, hubiera dicho el padre, usted debes ir y debes hacerte hombre. ¿Cómo? Si yo soy Dios. ¿Que me tengo que hacer hombre? Sí. Y como tienes que ir a morir en la cruz, tienes que ir a padecer hambre, tienes que ir a padecer sed, te van a golpear, te van a romper la cara, te van a poner espinas, te van a romper la espalda, te van a taladrar con una lanza, van a escupírtela, pero yo soy Dios. Jesús no dijo eso. ¿Qué dice la palabra? Dice que no importó que fuera en forma de Dios. No le importó su divinidad. Miren lo que dice enseguida en el versículo 6. No estimó el ser igual a Dios. No puso trabas con eso. Aquí no es que yo soy el hijo de, soy el esposo de, soy la esposa de, soy el hermano de, soy el nieto de. No. Aquí Jesús dijo, no importa mi divinidad, no importa mi posición de Dios, soy igual a Dios. El versículo dice, el ser igual a Dios, igual en poder, igual en autoridad, igual en majestad, igual en gloria, igual en grandeza, igual en dominio, igual en todo lo que quiera pensar. No le importó. Esa definición o esa frase de el ser igual a Dios connota dos cosas. Primero, poder, y segundo, gloria. Poder y gloria. No me voy a demorar en esto, pero quiero decir lo siguiente. Jesús es omnipotente. Jesús es todopoderoso. Y sin embargo, se redujo a estar en una cruz. Tanto así que le dijeron, tú tienes el poder para bajarte de esa cruz y salvarnos a nosotros. ¿Quién les dijo eso? Los que estaban ahí con él, lo estaban muriendo crucificados. Dice la escritura que Jesús tenía el poder de haber pedido legiones de ángeles, si hubiera querido. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento un ángel mató en una noche 34,000 personas. Un ángel. Y Jesús tenía el poder de pedir legiones. ¿Qué es una legión? Una legión era un grupo de ángeles que estaba compuesto por 200 o más ángeles. Algunos hablan de que según la legión, si era romana o griega, pueden ser hasta 2,000 ángeles. Si un ángel mató 34,000, donde pida una legión, se destruye medio planeta ese día. Y Jesús tenía el poder para hacerlo. Y aunque con todo ese poder, con toda esa autoridad, Jesús no lo hizo. No estimó el ser igual a Dios. Y lo segundo, ¿qué connota ese versículo? Gloria. Jesús se desprendió de su gloria. Cuando nació Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo describe que fue el acontecimiento del nacimiento de Jesús? Estaba María, José, algunos animales, es posible, ahí cerca de donde nació Jesús. Y dice la Biblia que llegaron los pastores y que en el cielo, ¿qué había? Ángeles adorando. Y cuando Jesús muere, resucita y se va a ir al cielo, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Que habían ángeles para recibirlo. La Biblia dice que
adoran a Dios, adoran a Jesús día y noche. Todo el tiempo los ángeles están adorando a Dios. Todo el tiempo adoran a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús se desprendió de esa gloria. Dejó esa gloria. La Biblia dice en los Salmos que la naturaleza, el universo, adora a Dios. Adora a Jesús. Que este universo proclama que Él es el Señor. Y Jesús se desprendió de eso. ¿Para qué? Para venir a hacerse hombre, a estar en el vientre de María, a estar en un pesebre, a estar caminando como los demás, estar de pueblo en pueblo predicando y después en la cruz y después a una tumba. Todo eso lo hizo, se desprendió de su poder, se desprendió de su gloria por amor a nosotros que no nos merecíamos nada de eso. Por supuesto no nos lo merecíamos. Y miren esta parte, última parte del versículo 6. El ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Aferrarse. No, ¿qué es aferrarnos a algo? No querer soltarlo. No querer soltarlo. ¿Qué tal que Jesús le hubiera dicho, uy, no me manden a la tierra, hombre, que yo quiero mi adoración, yo quiero mi lugar, mi trono, quiero mi poder? Él no se aferró a eso. ¿Vas a ir a la tierra? Sí, Señor, voy a la tierra, pero allá no puedes hacer esto. No vas a hacer aquello. No, amén. Bien. No tuvo problema con eso. Oiga, ¿será que nosotros tenemos cosas a las que estamos aferrados y no queremos soltar? A veces sí. Nos aferramos a cosas materiales. Uno le dice a la mamá, al papá, ¿y esto qué? Mami, ¿cuánto tiempo llevas con eso? Uy, como 30, 40 años. Mamá, bota eso, ya está viejito. No, eso es muy valioso para mí. Y pueda que no sea malo, ¿sí? Pero son cosas que no queremos soltar. Y cuando no quieres soltar un sentimiento, por ejemplo el odio, te aferras al odio, o te aferras a una herida, a un mal recuerdo, o te aferras, por ejemplo, a un sentimiento que no debes estar sintiendo, o te aferras, por ejemplo, a algo que te hicieron y no eres capaz de sacar de tu corazón, y la otra persona hasta lo olvidó, ya ni se acuerda que algún día hubo un malentendido y estás aferrado a eso. La Biblia dice que Jesús no se aferró a nada de eso, a su gloria, a su poder, a su eternidad. Nosotros no podemos aferrarnos a las cosas. La Biblia dice, pongan los ojos en las cosas de arriba, porque estas de aquí, ¿qué pasa? Son perecederas. Hoy están, mañana no están. No importó su voluntad. Esto me parece increíble. En el versículo 6, como cosa a qué? Aferrarse. No era lo que Jesús quería. Allá en la piedra, botado, literalmente así, botado, su sudor eran como grandes gotas de sangre, y allá en medio de su dolor, vehementemente dijo, Señor, si es posible, si tú quieres, si tú me permites, pasa de mí esta copa, aparta esta copa de mí, no me hagas pasar por aquí, pero sigue diciendo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y así oraba Pablo, y así oraba Pedro, y así oraba Juan. Señor, si tú quieres, Padre, estamos aquí para pedirte que si tú quieres, si es tu voluntad, si tú nos ayudas, si en tu misericordia nos permites, si tú no quieres, lo entenderemos, seguiremos con oraciones bonitas, sensatas, correctas, reverentes, pero hoy en día no. Señor, ahora mismo, no me voy de aquí hasta que no hagas un milagro. Irrespetuosos, irreverentes, atrevidos, personas con oraciones que retan, que quieren obligar a Dios, que quieren causar en que Dios haga cosas porque le toca, y no es así. Dios no está obligado con ninguno de nosotros a nada. Él no nos debe nada a nosotros. Lo que Él haga por nosotros será producto de su bondad, su misericordia y su amor. ¿Cuál es nuestro deber? Orar, pedirle a Dios, pero la Biblia dice que oremos conforme a su voluntad.
La Biblia dice que pidamos, sí, hay que pedir, pero que lo hagamos con reverencia, con respeto, porque le estamos hablando al Dios de las alturas, al Dios todopoderoso. Por eso debemos hacerlo con el respeto que amerita. Entonces, si esa es la reacción perfecta, si esa es la actitud perfecta, les voy a hablar de la obra perfecta, en tercer lugar, de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos reconocer la perfección de todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Grandísima obra de Jesús, una obra perfecta. Se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse según ese texto bíblico que estamos leyendo? Despojar significa quitar algo y arrojarlo. Quitarlo y arrojarlo. Dejar de tenerlo. Y dice la Biblia que Él se despojó ¿de qué? De sí mismo. O sea, se despojó otra vez de su gloria, su poder. No dejó de ser Dios, e insisto en esto porque es valioso desde la perspectiva teológica y doctrinal. No dejó de ser Dios, pero no hizo uso de ello para ir a la cruz. No hizo uso de ello para enfrentar la tentación. Si Jesús hubiera enfrentado la tentación como Dios, pues no hubiera tenido sentido. ¿O usted quién dijo que quién cree que estaba ayunando 40 días? ¿Jesús como hombre o Jesús como Dios? Jesús como hombre, porque si lo hubiera hecho como Dios, no hubiera tenido validez. No dejó de ser Dios, pero enfrentó todo eso como hombre porque se despojó a sí mismo. Dice lo que estoy exponiendo hoy. Primero, Jesús entregó todo. Jesús entregó todo lo que tenía. Tanto así que cuando le preguntaban si lo seguían, Él decía: si me siguen, quiero que sepan que yo mismo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Siendo el dueño de todo, pasó a ser un hombre desnudo en una cruz, porque estaba desnudo, conforme a los principios del momento, de la época. Segundo, mira el versículo 7, estamos en el versículo 7, tomando forma de siervo. La palabra siervo implica en este texto, literalmente, se volvió un esclavo. ¿De qué se volvió esclavo Jesús? ¿Del mundo? ¿De nosotros? ¿Del pecado? ¿Del diablo? No. Tomando forma de siervo, es decir, se volvió esclavo, implica que se hizo esclavo de la voluntad perfecta del Padre. Se hizo esclavo de la voluntad de Dios. Por eso digo, puede pasar lo que sea. Yo puedo no querer hacerlo, pero que se haga tu voluntad. Esa fue la decisión de Jesús. Voy a hacer todo lo necesario para hacer la voluntad del Padre. Esa fue la decisión del Señor Jesucristo. Entonces, la obra perfecta implica que Jesús se entrega completamente, se despoja de todo, se hace esclavo, es decir, un siervo fiel de Dios a toda la voluntad del Padre. Y por último, versículo 7 dice al final, hecho semejante a los hombres. Y esta frase es lo que quiero exponer frente a ustedes como la razón y la expresión mayúscula más grande de la bondad de Dios. Se hizo hombre. En otras versiones bíblicas dice, y nació como hombre, y vivió entre los hombres, y actuó como hombre, y tomó la posición de hombre. Quiero decirles que no hay nada más degradante para Dios, humillante para Dios, que haberse hecho hombre. A diferencia de nosotros, no pecó. A diferencia de nosotros, nunca falló. A diferencia de nosotros, no heredó esa naturaleza pecaminosa. Si hubiera sido hijo de José, ¿hubiera heredado una naturaleza pecaminosa? ¿Pero de quién era hijo Jesús? Fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo. Es decir, que no hubo intervención de hombre en su gestación, en su proceso de concepción. Gracias. Con ello, creció amparado, libre de esa situación de naturaleza pecaminosa, limpio, puro, sin mancha, porque al sacrificio no podía ser llevado un cordero defectuoso, tenía que ser un cordero sin mancha. Y eso ocurrió con el Señor Jesucristo. ¿En qué consiste la obra perfecta de Jesús? En que como Él lo entregó todo, en que como Él se hizo esclavo de Dios a la voluntad de Dios, se hizo hombre para desde esta posición de hombre salvarnos a todos nosotros. Siendo Dios, se limitó a estar en un sitio específico, desde la perspectiva humana lo digo, para que allí ejecutara el plan de redención tan perfecto por nosotros. Damas, caballeros, hermanos, hermanas, no podemos ni por un segundo olvidar que lo que Jesús ha hecho por nosotros, nadie más lo haría, nadie más podría hacerlo. La perfección de su obra con respecto a sus acciones, su actitud y su obra perfecta es tan real, tan grande, que hoy tenemos la posibilidad de la vida eterna gracias a esa obra maravillosa, tan perfecta, tan sublime, como para que nosotros hoy la olvidemos. Como para que esta Navidad sea solamente una buena oportunidad para volvernos a ver después de esta pandemia, o por lo menos después de esta cuarentena. No es que la Navidad es una buena ocasión para vacaciones, para viajar, para ir a ver a los amigos, o para volver a hacer esto o aquello. Para muchos no es más que eso. Para nosotros, los que conocemos del Evangelio, entendiendo que la Navidad no puede tener conceptos religiosos, místicos, legalistas, nada de ello, para nosotros es una oportunidad para conmemorar, para celebrar que Jesús en su perfección se hizo hombre para salvarnos. ¿Tienes algo que enseñarle a tus hijos, a tus nietos, a tus primos, tus sobrinos? Enséñales que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Se hizo hombre para rescatarnos. ¿Tienes algo que hablar con tus amigos del colegio, del trabajo, del estudio, de los vecinos o el que sea? Háblales de que Jesús se hizo hombre para salvarnos. ¿Tienes algo que compartir con tu familiar que está a la distancia, con el que hace tiempo no te ves, al que vas a llamar o al que vas a escribirle? Dile, Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. ¿Tienes algo que hablar con la persona que vive contigo, tu esposo, tu esposa? Hablen de que Jesús se hizo hombre para salvarnos. Pero no dejemos de pensar nunca en la grandeza de que el Señor, en su misericordia, en su plan tan maravilloso, permitió todo esto para que hoy tengamos la posibilidad de, conociéndolo, tener la vida eterna. Este versículo 7 termina diciendo, se hizo semejante a los hombres. Y el versículo 8 inicia diciendo, y estando en la condición de hombre. Miren la transición. Versículo 7 dice, se hizo hombre. Y el versículo 8, y estando en condición de hombre. El próximo domingo hablaremos sobre qué pasó con Jesús cuando estuvo en esa condición de hombre. ¿Qué le ocurrió? ¿A qué tuvo que llegar cuando estaba en esa condición de hombre? Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Y démosle gracias a Él por su divinidad, por su majestad, por su grandeza. Entendiendo, por supuesto, que todo tiene que ver con su plan maravilloso y que Jesús, en un acto de obediencia suprema, aceptó tan tremenda obra para salvarnos, para redimirnos. Como dice la Biblia, que haya en nosotros esa misma idea, ese mismo pensamiento. Padre maravilloso, yo suplico tu ayuda, suplico tu bendición, suplico por la posibilidad de entender y conocer mejor
la obra maravillosa de Jesús por nosotros. Te pido porque nos permitas vivir una vida conforme a estas verdades y principios, no de acuerdo a nuestros planes, no conforme a nuestras ideas, sino conforme a tu voluntad maravillosa. Suplico porque nos enseñes y nos guíes en la dirección de honrar tu nombre, reconociendo esa obra maravillosa en la que Jesús, siendo Dios, no tuvo problema con desprenderse de todo ello, de su poder y su gloria, de su majestad, de su adoración eterna. Se despojó todo para poder cumplir con un propósito tan grande como fue el de salvarnos. Que esta Navidad no sea simplemente una ocasión para reunirnos y comer y beber y no sé cuántas cosas más. Que sea una oportunidad, Señor, para celebrar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos. Te doy muchas gracias, Señor, por tu ayuda, por tu bendición, por enseñarnos esto y por guiarnos. En el santo nombre de Jesús. Amén.